Vamos a hablar hoy de la resurrección. Acabamos de terminar 3 semanas en las que estuvimos hablando acerca de la cruz. Y utilizamos como una guía para estas 3 semanas que hablamos de la cruz. Utilizamos el Salmo 22, que es conocido como el Salmo de la Cruz. Y en este Salmo vimos que es una profecía escrita por David. David estaba escribiendo, él pensaba que estaba escribiendo acerca de sí mismo, de lo que él estaba viviendo, de la aflicción que vivía, pero el Espíritu lo llevó a escribir acerca de algo que sucedería sin que David supiera que iba a suceder. Y eso fue Jesús en la cruz. Estos 3 mensajes, y espero que usted lo haya logrado, estos 3 mensajes era para llevarnos como protagonistas al tiempo de la cruz, no como protagonistas pensando que Jesús lleva nuestros pecados y Jesús cargó nuestros pecados en la cruz, sino como protagonistas viendo lo que sucede en la cruz. De hecho, esas 3 semanas que vimos este tema, dijimos que íbamos a ver la cruz desde los ojos de Jesús. Y estuvimos viendo el sufrimiento de Jesús, estuvimos viendo a Jesús, viendo a la multitud, lo que veía entre la multitud, y vimos que los sentimientos, hasta cierto punto, los pensamientos que nos reflejan las palabras que dijo Jesús en la cruz. Vimos cada una de las 7 expresiones que hizo Jesús en la cruz. Pero principalmente era reconocer que entre esa multitud, ahí estábamos nosotros. Ahí estábamos nosotros. Había unos allá a lo lejos, como los discípulos. Varios de los discípulos estuvieron allá a lo lejos, escondidos, tratando de ver qué pasaba, pero no acercándose por miedo. Había otros que estaban un poquito más cerca, un poco más visibles, no querían perderse lo que estaba pasando, pero tampoco querían estar tan cerca de la cruz. Y hubo unos muy poquitos que estaban ahí pegados a los pies de la cruz. Y estaban ahí de frente viendo el sentimiento de Jesús, viendo el dolor. Algunos estaban llorando ahí delante de Jesús. Estaban mostrando su corazón su corazón de dolor por lo que estaba sucediendo. Y también había muchos de la multitud que desde antes habían empezado a gritar: crucifícale. Y en realidad, yo sé que se nos hace difícil pensarlo, pero nosotros éramos de los que gritábamos: crucifícale. Dicen: no, yo no lo haría. Sí, sí lo hicimos. Todos con nuestra vida aportamos pecado para que el pecado fuera cargado en la cruz. Todos aportamos. Poquito no. Aportamos mucho. Porque a lo largo de nuestra vida, antes de conocer a Jesús, pecábamos desmedidamente. Veíamos al pecado con agrado. Veíamos al pecado, en un agrado perverso. Y a lo mejor nos hace sentir mal esto, y no quiero decirle algo para que se sienta usted apachurrado. Así que a lo mejor nos hace sentir mal esta situación de pensar de que nosotros contribuimos con el pecado para que Jesús fuera crucificado. Pero es que era necesario que sucediera de esa manera. Sí nos sentimos mal porque nuestro pecado llevó a Jesús a la cruz, sí, pero era necesario, no íbamos a poder ser perdonados de otra manera. Así es que espero que después de estas 3 semanas que estuvimos hablando de esto, usted pueda entender lo maravilloso del significado de la cruz para nosotros. ¿Para nosotros quiénes? Para los que creemos en el Señor, para los que podemos entender que la muerte de Jesús era necesaria, porque si no había muerte,
no había perdón de pecados. Y si no había muerte, no iba a haber resurrección. ¿Y sabe qué hubiera pasado si no hubiera habido resurrección? No había redención. Hubiera habido el perdón de los pecados en la cruz, pero no hubiéramos sido redimidos porque Jesús no hubiera resucitado para darnos esa redención a cada uno de nosotros. Es necesario que entendamos la cruz para que podamos entender y acceder a la redención. Y esa redención va a venir a nosotros en el día final cuando seamos resucitados. A mí me gustaría que viniera antes. ¿No le gustaría a usted que el Señor viniera antes de que muriéramos? No, a mí sí. Digo, cada quien puede opinar lo que quiera, ¿eh? No tienen que opinar igual que yo. Pero si no opina igual que yo, se la pierde. Porque imagínese nada más. Ahorita los que han muerto en Cristo están esperando. Allí están esperando. Su espíritu está en otro lado, pero sus cuerpos están esperando ser levantados y ser traído su espíritu y vivificar ese cuerpo con un cuerpo celestial y ver a Cristo en las nubes. Dice que primero serán levantados ellos, los muertos en Cristo, resucitarán primero y después nosotros los que hayamos quedado. Así es que si fuera hoy, veríamos los muertos resucitar así una multitud y nosotros enseguida subiendo rumbo a la nube donde va a estar Jesús. A mí sí me emociona pensar eso. A mí sí me emociona pensar que sería un privilegio poder verlo. Por eso es necesario que nosotros podamos entender la cruz y podamos entender que Jesús fue entregado para el perdón de nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra redención. La labor del Mesías no estaría completa sin la resurrección. Y nosotros seríamos unos pobres sin esperanza, creyendo que un día vamos a llegar al cielo y no hay nada que nos lo garantice. Y ahorita sí hay algo que lo garantiza, que Jesucristo murió y resucitó. Y el domingo pasado yo creo que a usted le tocó ver que mucha gente en todos lados, en las redes sociales, en todos lados, resucitó. Y resucitó. Sí resucitó. Hace mucho tiempo. Me tocó una persona que hablando de lo mismo del eclipse, un poquito estresada esta persona por lo del eclipse, y dice, pero bueno, lo bueno es que acabamos de pasar la Semana Santa, y pues si algo pasa, pues ahí está Jesús para morir por nosotros otra vez. Y entonces que no nos pase nada. Digo, no sea duro con esta persona, no conoce lo que usted conoce de Jesús. Yo nomás le tuve que hacer la aclaración. Ya no necesita morir. Él murió y resucitó. Si no hubiera resucitado, pobres de nosotros, no había esperanza, pero sí resucitó y no va a volver a morir. La Escritura nos dice que murió una vez y para siempre. Y esa fue suficiente. Oh, ¿cómo nos gustaría que hubiera más cosas así? No tenemos cosas que son suficientes ni cosas que son para siempre. Tenemos cosas temporales. Y ahorita muy temporales las cosas. Tan temporales que, bueno, hay muchas cosas que no deberían de ser tan cortas y ahora son muy cortas. Como los matrimonios. Muchos matrimonios ahora, y es más, ya no son matrimonios muchas veces. Ya es, vamos a probarnos, vamos a ver cómo nos va y luego vemos. No quieren el compromiso que significa el matrimonio. Pero si vas al banco, si estás dispuesto a firmarle y comprometerte 30 años para pagar una casa. Es que las cosas ahorita son cortas. Las cosas son pasajeras. Yo sé que usted tiene en su casa un microondas. No le va a durar toda la vida. Le va a durar unos cuantos años y de repente va a soltar chispas o ya no va a calentar. Yo sé que tiene usted un auto. Piense si es el mismo auto que ha tenido toda la vida. No, porque llega un momento en que, y no quiero ponerle alguna preocupación extra a su vida, pero va a llegar un momento en que su auto ya no va a valer la reparación que requiere.
Por eso es que la gente cambia los autos cada cierto tiempo, porque llega un momento en que si te esperas mucho tiempo, va a ser muy costoso mantenerlo, porque son temporales. La salvación del Señor es para siempre. Él la hizo una vez y para siempre, y es suficiente. No tiene usted que esperar otra cosa. Pero el pueblo judío y los que estaban en aquel tiempo en Jerusalén no entendían el reino que Jesús había venido a establecer. Ellos tenían el pensamiento de lo mismo que le había sucedido a Israel a través del tiempo. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir y los iba a libertar nuevamente del cautiverio en el que estaban, que los iba a librar de la opresión a las que los tenía sometidos el Imperio Romano. El Imperio Romano era duro, aparte de que era fuerte. De hecho, en la antigüedad, en ese tiempo, cuando se referían al mundo conocido, conquistado por el Imperio Romano, porque era tan grande la extensión del imperio que ya el mundo le decían a todo lo que estuviera bajo el dominio del Imperio Romano. Así de grande era, así de poderoso, y el pueblo no entiende ese reino que Jesús está anunciando. No entiende esa libertad que Jesús está proclamando. Y ellos piensan que vienen nada más a ser liberados de la opresión. Ellos piensan que vienen a ser sacados, así como fueron sacados de Babilonia, ahora vienen a ser libertados del Imperio Romano. De hecho, había un grupo entre los judíos que eran los celotes, con Z, no con C. Celotes, pero con Z. Era una parte de judíos que eran bien bravos. Ellos se enfrentaron al Imperio Romano. Poco antes del año 70, cuando fue destruido el templo y fue devastado Jerusalén, poco antes hubo una rebelión de ese grupito de los celotes y le pusieron un buen coscorrón al Imperio Romano. Y pensaron, ahora sí viene la liberación. De esto ha de ser de lo que Jesús habló. Pero no, nada más fue pues ir a darle golpecitos al más fuerte. Y entonces el Imperio Romano se vino con todo el poder, mandó tropas desde Roma y entraron a la ciudad, y fue cuando fue la devastación, fue la destrucción del año 70 y se terminó Jerusalén, se terminó el templo y los arrasaron. Fue una masacre, no crea que fue una guerra como las de hoy que se están peleando los de derechos humanos porque es que este mató a uno que no debía y este mató. En ese entonces las guerras eran masacres. Los soldados romanos, ¿saben cuáles eran sus trofeos? Los niños. Los soldados romanos, por eso Jesús les dijo, ay de aquellas en cinta, ay de aquellas que estén amamantando, porque los soldados agarraban a los niños y los atravesaban y los llevaban en la espada. Y el trofeo era el que llevara más niños en su espada. A ver cuántos niños chiquitos le cabían en la espada atravesados. Yo puse la misma cara que me están poniendo ustedes. ¡Qué barbarie! ¡Qué cosa terrible! Se los estoy diciendo para que entiendan un poquito la mentalidad que tenía el pueblo de ese tiempo, porque a veces pensamos y decimos, son unos ingratos, pero porque lo estamos viendo desde acá, desde lo que nosotros vivimos. Y si nosotros, que no vivimos todo eso, no somos leales al Señor, no somos fieles a Él, vivimos un día sí y 3 no. O bueno, hay unos que 3 sí y 1 no. Bueno, ustedes 3 sí y 1 no. Jesús no vino a traer esa libertad. Esa es una libertad que va a ser conquistada cuando venga su reino. Y entonces sí vamos a ser completamente liberados. Ya fuimos liberados del yugo del pecado. Ya fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Pero va a llegar un día en que va a venir en su reino y ese reino nos va a liberar de toda opresión. Y entonces reinaremos con Él en el cielo, en la nueva Jerusalén. En Lucas 19:11
Es un poco antes, sí. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que está sucediendo para entender lo que ya entendimos, y espero que lo tengan muy claro, ya entendimos lo que sucedió en la cruz. Ahora tenemos que entender la parte que nos corresponde a nosotros hacer para entender la cruz y entender la resurrección de Jesús. Aquí en Lucas 19 está Jesús hablando y es el pasaje donde Zaqueo sabe que va a venir Jesús, pero Zaqueo ya sabemos la historia, estaba chaparrito, no podía ver, se sube en el árbol, Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, bájate, porque voy a ir a tu casa. Y Zaqueo feliz lo lleva a la casa. Ese es el pasaje, y terminando ese pasaje, Jesús les va a contar una parábola, y antes de contar la parábola, es el versículo 11, Lucas 19, 11. Dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dice que Jesús estaba cerca de Jerusalén. Está hablando cuando Jesús ya va rumbo a Jerusalén para cumplir su último tiempo, para llegar al tiempo del juicio, del sufrimiento, la crucifixión y su resurrección. Vaya rumbo a Jerusalén, y la expectativa de la gente y los discípulos es que cuando Jesús llegue a Jerusalén va a suceder algo, va a pasar algo, va a suceder un evento inesperado que va a traer el control de la ciudad para los judíos, y va a hacer que Jesús se convierta en un salvador político, y entonces aplasten a los romanos. Esa era la expectativa de la gente. Eso era lo que la gente esperaba que sucediera cuando Jesús estuviera ya en Jerusalén. Ahora podemos entender por qué los escribas, los sacerdotes, los fariseos, cuando ven a Jesús en la cruz, las burlas eran decirle: ¿no que eras el Hijo de Dios? ¿No te has podido salvar a ti mismo? No nos vas a poder salvar a nosotros. Y el pueblo judío lo creyó porque ellos tenían esa expectativa de estar esperando que Jesús se levantara como el líder político de la nación para que los liberara. Y entonces vino la cruz. Y cuando Jesús murió en la cruz, se acabaron las esperanzas. Parecía que ya todo había terminado. Dijeron: entonces es el final. Dijo: si así lo pudieron maltratar, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos irá a pasar si, mira, el que creíamos que era el Mesías murió en la cruz? Y no nada más murió en la cruz, ve en qué condiciones quedó. Mira nada más cómo lo ridiculizaron. Mira cómo le pusieron la corona de espinas. Mira cómo lo golpearon, velo cómo está maltratado. Y en eso pasaba un soldado romano, derechitos todos. Ya pagué mi impuesto, a caminar derechito porque no hay esperanza. El pueblo tenía expectativas que Jesús no venía a cumplir. Esperaban que el Mesías restituyera el reino de Israel de manera inmediata. Cuando esperamos solamente recompensas inmediatas, lo más seguro es que vamos a ser defraudados. Muy seguramente, pronto vamos a perder nuestras expectativas. Hay mucha gente que cuando conoce al Señor o empieza a venir a la iglesia esperando algo a cambio. Quieren algo del Señor. Arréglame pronto esto. Muchos vienen en problemas o económicos o vienen en problemas de matrimonio. Y entonces vienen esperando: Señor, vengo, pero arréglame pronto esto. Y casi le ponen fecha. No, porque cuando haces eso, pierdes la valiosísima vida abundante que Cristo te ofrece. Y es la vida a través de Él, no a través tuyo. Estamos acostumbrados a vivir y hacer a través de nosotros. Estamos acostumbrados a que de nosotros obtenemos buenos esfuerzos. Y entonces queremos que ese esfuerzo nos traiga una recompensa.
Queremos algo rápido y bien. Por eso les hablaba ahorita de cómo son las cosas hoy, que todas las cosas son temporales y la mayoría de ellas es rápida. A veces les platico cosas que me platicó mi abuelita, no crean que yo las viví. Pero antes comprarse un auto nuevo era dificilísimo. No podías comprarte un auto nuevo. Tenías un trabajo, tenías un sueldo, tenías un buen ingreso. No te daban un crédito para comprar un carro. Le daban un crédito al que tenía, bueno, sigue siendo, ¿verdad? Pero ahora es más sencillo porque le siguen dando el crédito al que tiene para pagarlo. El que no tiene no le quieren dar crédito. Pero en ese entonces era completamente difícil poder acceder a un carro nuevo. Andaba uno reparándole todo lo que se pudiera a su carro porque pues, cada vez iba deteriorando más y era muy complicado poder comprar un carro nuevo. Si acaso se compraba un carrito, hay más o menos. Por eso aquí los carros fronterizos eran tan populares, porque era conseguir un carro más económico a través de un carro traído de Estados Unidos, que aparte estaban más adelantados los modelos que en México, y conseguías un buen carro por un precio mucho más bajo que lo que se conseguía en el interior del país. Era bien complicado. Ahorita, ¿cómo se compra un carro? Fácil, y luego ahorita con los chinos que acaban de llegar, nada más vaya usted y fírmele y sale con carro nuevo. No sé cómo lo va a pagar, pero sale con carro nuevo. Bien sencillo, bien fácil, queremos las cosas así. Otra vez el ejemplo del matrimonio. Queremos los beneficios del matrimonio, pero no queremos el compromiso. No queremos las obligaciones. Y si vemos una persona próspera, queremos lo que la persona próspera tiene, pero no queremos la ruta de trabajo que le costó llegar ahí. Es la ruta fácil. Si tenemos nuestras expectativas puestas en la recompensa inmediata, vamos a ser defraudados y perderemos la vida abundante en Cristo. La vida abundante en Cristo no depende de recompensas. Depende nada más de la fe en Él, única y exclusivamente. Y eso es más que cualquier recompensa inmediata. Pero no lo aprendes hasta que pones tu confianza en Jesús. Los discípulos se dispersaron. El cuerpo de Jesús fue llevado a la tumba. Nadie esperaba que resucitara. Nadie esperaba la resurrección. Imagínate ahora, menos esperamos la venida. Si en aquel entonces que lo tuvieron cerquita, que lo vieron morir en la cruz y perdieron la esperanza, los seguidores no supieron que iba a seguir. Los discípulos estaban sumidos en la separación, en el dolor, en la pérdida. Diríamos ahora, estaban viviendo su duelo. Necesitaban una tanatóloga, un psicólogo para atender su duelo y no lo tenían. Y es bien curioso todo lo que pasó en la resurrección del Señor. Porque el Señor se le anunció a los discípulos, ¿sí o no? Sí, ahorita les leo un versículo para que vean que sí se las anunció. Y se las anunció claramente. Jesús no les dijo una parábola para que entendieran que iba a resucitar. No. Y cuando murió Jesús, los discípulos se dispersaron. ¿Sí saben quién fue el que rescató el cuerpo de Jesús? No fue uno de sus discípulos. Ninguno de los 11, iba a decir de los 12, pues ya sabemos que Judas ya no estaba contado en el plan. Ninguno de los 11 estuvo ahí. Ninguno de los 11 vino para decirle a los soldados romanos, ¿qué van a hacer con el cuerpo de mi Señor? De hecho, los sacerdotes son los que procuraron que se aceleraran las cosas. Los sacerdotes primero fueron a decirle a Pilato, oye, ahí están esos 3 que colgaste hoy, mañana es día de reposo y luego es el día de la Pascua. No podemos tener esto así. Y en lugar de decir, ya perdónalos, bájalos, o sea, acelérales la muerte. Y por eso vinieron a quebrarles las piernas. Vinieron y vieron, ¿quién queda vivo? Este se movió, ¡tras! Quiebrale las piernas. El otro también se movió, ¡paz! ¿Por qué les quebraban las piernas? Para que ya no se pudieran sostener. Colgaban de los puros brazos y los pulmones se comprimían más hasta que se terminaban de ahogar. Era el último suspiro que les quedaba, la última esperanza, levantarse con los pies. Por eso les quebraban las piernas, se las quebraban de aquí, de las espinillas.
para que ya nomás quedara el pobrecito ahí colgando de... Y cuando vienen a Jesús, dicen, ya se murió. Pero, pues un soldado no puede decir nada más, se murió. Es como ahora. ¿No le ha tocado ver cuando declaran a una persona muerta? A mí tristemente, no sé por qué me tocó. Era un amigo. Y llegaron los doctores y dijeron, ¿usted es familiar? Pues casi, le digo, somos hermanos, pero... No, le digo, su esposa está abajo. Háblele a la esposa. Porque el médico va a venir a certificar porque tiene muerte ya cerebral, ya no hay nada ahí. Casi dijo, ni para qué oró, si ya no hay nada ahí adentro. Entonces Sandra se bajó, le habló a la persona, subió, y le dijeron, queremos que esté aquí, vamos a practicarle todo el procedimiento. Si no responde, entonces lo vamos a declarar muerto. Y le hacen todo el procedimiento, la maquinita y todos los aparatos y los shocks, y le ponen otra vez no sé qué medicamento y todo así. Sí es impactante, y más cuando es tu amigo el que está ahí. Yo no sé por qué me dejaron quedarme a verlo junto con la persona, pero llegó en el momento en que la máquina no se movía, lo desconectaron y no marcó pulso, no hubo respiración. Esperaron todavía un poquito y dijeron, murió. Lo declararon muerto. Ahí sí ya nos echaron para afuera y ahí hicieron ellos su procedimiento para que el hospital lo llevara al lugar donde lo recoge la funeraria y todo, y ya. Eso no lo tenían los soldados romanos. Los soldados romanos llegaron y dijeron, ¿Jesús está muerto? No sé. Sí está muerto. Pues vamos a picarle el costado. Y metieron una lanza aquí por su costado, y es cuando dice la escritura que salió sangre y agua. Y eso ya también lo platicamos 2 semanas atrás. El corazón de Jesús tronó. Ya no había más sangre, salió pura agua. Y entonces sí dijeron, ya está muerto. Y entonces también los sacerdotes querían que los quitaran prontos del camino, porque no podían estar ahí el día de reposo. Querían que los movieran rápido a los muertos. Y lo que iba a hacer el imperio es que los descolgaban y los podían echar a una fosa común. Pero es cuando vino este señor, José de Arimatea, que era un discípulo oculto de Jesús y que de lejos lo había seguido. Y dice otro evangelio en Mateo, dice que también Nicodemo, aquel que le dio miedo ver a Jesús y lo vio oculto en la noche, los dos vinieron a pedir el cuerpo, pero ya era la tarde. Tuvieron que moverse rapidito, porque venía el día de reposo y no podían hacer nada el día de reposo. El día de reposo empezaba para los judíos en el atardecer. Hagan de cuenta, el viernes, cuando el sol se ocultara, ahí comenzaba el día de reposo. Para los judíos el día no era como lo es para nosotros, que empieza a las 12 de la noche. Para ellos comenzaba con el atardecer. Si Jesús murió a las 3, les quedaba muy poquito tiempo. Y lo hicieron todo rápido. Dice Lucas 23. Vamos a leer desde el 53. Y nos vamos a pasar hasta el capítulo 24, el versículo 1. Dice Lucas 23, 53. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. No les dio tiempo de preparar el cuerpo como debían. Tenían todo un proceso. Ahorita, si una persona fallece, toma tiempo en que le entreguen el cuerpo, porque primero, lo que es la ley,
Si determina que hay sospecha de la muerte, tiene que practicarle una autopsia y hacerle la autopsia, determinar de qué murió. Si su familiar muere por, ya traigo como que maestría en muertes. Si la persona falleció por una enfermedad y usted tiene el expediente de la persona, y la persona fallece en su casa, entonces va el Ministerio Público a la casa y le dice, ¿estaba enfermo? Sí, estaba enfermo. ¿Tiene el expediente? Sí, aquí está. Entonces revisan todo el expediente y ven, y no crean que dicen, murió. No. Va y hace todas las pruebas. Va y toma pulso, va y le checa la nariz, que no haya respiración, le revisa los ojos, le hace una revisión completa al cuerpo. Y luego ve otra vez el expediente y dice, ok, o sea, tiene elementos para decir, la muerte que veo coincide con el expediente que me dan, no hay que hacer autopsia. Entonces se lo entregan más rápido el cuerpo. En Estados Unidos no sé por qué se tardan tanto. Allá se tardan mucho en entregarle el cuerpo. Pero una vez que se lo entregan, la funeraria le da un lapso entre que lo recibe y lo pone disponible para su funeral. En ese lapso, ¿qué hace la funeraria? Lo prepara. Limpian bien el cuerpo. Muchas veces hay restos de sangre o marcas de los aparatos que tuvo. Si fue una muerte violenta, pues le reconstruyen el rostro, le cierran la boca para que cuando esté en el ataúd no la vaya a abrir por reflejo del cuerpo. Y luego ya se lo entregan. Pasa un tiempo y hay todo un proceso. En ese proceso le quitan la sangre, le ponen un fluido especial para que se conserve un tiempo mientras es el funeral, etc. Los judíos preparaban el cuerpo ungiéndolo con aceites y ungüentos especiales y con especies aromáticas. Y luego los envolvían como si fuera una momia. No eran vendas, eran sábanas. Los envolvían en una sábana, les cubrían el rostro y luego los llevaban a una tumba, y la tumba de ellos no es como la de nosotros. No los enterraban en la tierra. Hacían un hoyo, una cueva, y en la cueva ponían los cuerpos y le ponían una piedra para sellar la cueva. A cierto tiempo, la familia, que era dueña de esa cueva, retiraba, si el cuerpo ya había perdido toda la carne, entonces retiraba los huesitos, los ponía en una caja, que si no me falla mi mente se llama osario. En esa caja ponían los huesos y permanecían ya en la tumba, pero ya no tendidos, ya en su cajita. Usted y yo nos vamos a hacer una cosita así de huesos, ¿eh? Y ahí sí también le puedo decir que me consta, porque cuando falleció mi mamá, mi papá ya tenía tiempo de fallecido. Y el de la funeraria le dijo a mi hermano, que fue el que llevó el proceso ahí para el sepelio, le dijo, mira, ¿dónde está tu papá? Y podemos sepultar a tu mamá. Tu papá ya son puros huesos. Dice, entonces lo que vamos a hacer es que abrimos, sacamos los restos de tu papá, los ponemos en una bolsa, y cuando antes de bajar de llevar el ataúd de tu mamá, ahí ponemos los huesos de tu papá. Pues, el de la funeraria fue amigo de la familia mucho tiempo. Entonces ya llegamos al panteón, se paró la carroza, y es un panteón muy antiguo, no permiten la entrada de los autos más que la carroza. Entonces es como panteón de las películas, que entra la carroza y van todos caminando atrás. Ya se para y lo hay que llevar el ataúd hasta bien al fondo, donde esté un lugar donde lo va a sepultar. Llegamos, se paró la carroza y todos esperando, y luego ya se baja el chavo, viene y habla con mi hermano y le dice, mi hermano, pues ¿qué pasó? ¿Por qué no caminan? Pues estamos esperando lo que vas a hacer. Y dice, ya puse los huesos de tu papá allá adentro. Dicen, lo que ustedes se bajaban del carro, dice, es una bolsita así, es todo lo que queda del cuerpo, los huesos así en una bolsita, y los depositaron. Así eran las tumbas de los judíos, y esos huesitos los ponían en una cajita. Por eso las mujeres iban al sepulcro a ungir bien al Señor. Las mujeres vieron que Nicodemo y José de Arimatea se llevaron el cuerpo y lo prepararon apresuradamente. Recuerda qué pasó con Jesús antes de su muerte.
Recuerda aquella mujer que vino y derramó el perfume y que todos se enojaron y dijeron, ay, esta mujer, ¿por qué derramó esto tan valioso? Y dijo Jesús, ella es la única que me ha ungido preparándome para mi muerte. Desde entonces, el Señor sabía que no iba a haber tiempo para que ungieran su cuerpo, para que lo prepararan correctamente. Y lo prepararon a la carrera, José y Nicodemo. Pero las mujeres, benditas mujeres, dijeron, no lo hicieron bien con el Señor. Y el día antes del día de reposo, dice aquí el pasaje que acabamos de leer, que prepararon los ungüentos, prepararon las especies, prepararon todo para ir a ungir al Señor. Y dijeron, en la mañana vamos y que alguien nos mueva la piedra. Preparamos bien el cuerpo del Señor y lo dejamos listo ahora sí para la sepultura. Pero, oh sorpresa que se llevaron estas mujeres. Vamos a leer ahora a partir de Lucas 24, del 2 al 11. Dice Lucas 24 a partir del versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos le parecían locura las palabras de ellas y no les creían. No les creyeron. Llegaron y les contaron, estábamos ahí, llegó el ángel, y los discípulos dijeron, pues ¿qué tomaron las mujeres? Están todavía en el duelo, en el dolor, están alucinando. Era obvio pensar que si algo iba a suceder después de la muerte de Jesús, los que se iban a enterar o los que iban a estar ahí, eran los apóstoles, eran los discípulos. ¿Por qué el Señor le plació que esto fuera revelado a las mujeres? A veces pensamos que el Señor hace menos a las mujeres. Mujeres, nunca se crean esa mentira. Dios nunca les ha hecho menos. Al contrario, nos demanda a nosotros a los hombres tratarlas como vaso más frágil. Nos demanda a nosotros a los hombres que las tratemos como, las amemos como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow! Son preciosas a los ojos de Dios todas ustedes. Y vean estas mujeres, van buscando el cuerpo del Señor y la sorpresa es que ya no está el cuerpo. La piedra está movida. Y de repente aparecen los ángeles. En el capítulo 28 de Mateo, da otros datos del relato. Mateo dice que de repente se oyó un terremoto. Y el terremoto movió la piedra porque era un ángel descendiendo. Y la piedra fue removida, no para que Jesús saliera, sino para que ellos pudieran entrar a ver que ya no estaba Jesús. Y cuando eso sucedió, dice Mateo, que los guardias se atemorizaron y se atemorizaron tanto que cayeron como muertos. Yo creo que se desmayaron los guardias, porque a los guardias lo que les iba a pasar es que los iban a matar. Un soldado romano que descuidaba el puesto en el que lo habían puesto era muerte. Los soldados iban a morir. No los mataron por intercesión de los sacerdotes, que vinieron los sacerdotes con dinero y les dijeron a los guardias, digan que vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo y nosotros los vamos a proteger. Y los sacerdotes los tomaron a los soldados y Roma ya no les hizo nada.
El procurador ya no fue contra ellos, se los dejó a los sacerdotes. Los sacerdotes los salvaron. Y por eso los soldados romanos dijeron, no, sí, cierto, no, sí. Vinieron los discípulos y puros hombres fuertes. Pero no era cierto. Las que habían estado ahí eran las mujeres. Los discípulos no fueron. Dios siempre tiene un plan. Y ese plan, aunque a nosotros nos parezca una locura, es un plan perfecto que cumple el propósito de Dios. A estas mujeres no las podían acusar de que movieron la piedra. ¿Cómo iba a mover un grupito de mujeres una piedra que fue puesta entre una multitud de hombres? No iban a poder. Dios se valió de estas mujeres para que todos vieran que estaba sucediendo de una manera que no podían decir que eran ellas. Era una manera que tenían que decir, como dijeron los sacerdotes, hay que decir mentiras porque lo que sucedió no nos conviene. Y sucedió lo que todo el mundo esperaba, porque ellos habían prevenido a Pilato y por eso puso los soldados y por eso selló la piedra, porque le dijeron, estos discípulos están locos y van a venir y van a decir que se robaron el cuerpo, van a decir que resucitó, pero ellos van a robarse el cuerpo. Por eso Pilato le puso ahí la guardia. Dios hace las cosas de una manera que no quede duda de que es Él. Nosotros somos los que no creemos. Pero mira, ¿cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? Y no le has dado el crédito a Dios. Te la voy a poner bien sencilla. Y te la voy a poner conmigo, no contigo para que no te sientas. Si no fuera por Dios en mi vida, yo ya no estaba vivo. Ya hubiera hecho alguna tontería que me hubiera llevado a la muerte. Y antes de irme a la muerte, ya no estaría casado. No me hubieran importado a lo mejor mis hijos, no me hubiera importado a lo mejor mi hija, mi esposa menos. Y lo más seguro es que si no estaba muerto, estaba en el cerezo. Hubiera hecho algo muy malo. ¡Uy! Se abrieron sus ojos. No, esos somos realmente sin Cristo. Somos malos. Ese era mi corazón, el corazón de maldad. Pero Dios tiene un plan perfecto. Nuestra vida puede cambiar de un día a otro. Puede cambiar en un momento. La vida de los discípulos cambió en ese momento. Cuando andaban con Jesús, Jesús era la protección de los discípulos. Hasta para comer. Hasta para comer. Jesús proveía. Cuando Jesús ya no estuvo, ahora los discípulos tenían que creer. Por eso cuando Jesús habla con ellos y les dice, ¿se acuerdan cuando los mandé? Que los mandé a llevar el mensaje y que les dije, no se lleven alforja, no se lleven espada, no se lleven nada. Así váyanse. Pero el Señor mandó la provisión. Y después ahí les está diciendo, pero ahora no lo hagan así. Ahora provéanse y ahora cuídense, pero vayan y compartan el mensaje. El Señor les estaba diciendo, las cosas cambiaron. Ahora van a sufrir. Hay veces que pasamos por situaciones críticas, situaciones desilusionantes. Hay circunstancias trágicas que vivimos y que nosotros pensamos, no puede ser Dios. Esto no puede venir de Dios. Puede ser que no venga de Dios, pero eso no altera el plan de Dios. Eso no altera el plan de Dios. Aunque lo veas tú tan trágico, Dios no ha perdido ni un minuto el control de tu vida. Pero necesitas permanecer en Él. Necesitas creer que de verdad Jesús resucitó. Los discípulos no lo habían entendido. No creyeron que Jesús iba a resucitar y vienen las mujeres y a las mujeres no les hacen caso. Pero se quedan con la duda. Y salen corriendo Pedro y Juan. Y yo creo que Juan era
por el relato y por esto que dice en la muerte de Jesús. El relato dice que Pedro y Juan salen corriendo rumbo al sepulcro y llega primero Juan. Pedro ya a medio camino como que, espérame, adelántate Juan, adelántate, yo te sigo, Juan. Y sí lo siguió y llegó, pero Juan bien respetuoso, Juan llegó, se asomó y se esperó. Y hasta que llegó Pedro, que era el que consideraban el líder de los discípulos, le dijo, asómate. Y se asomó Pedro y no estaba el cuerpo. El cuerpo de Jesús no se esfumó. El cuerpo de Jesús resucitó. Dios lo levantó, le dio su espíritu, lo vivificó y dejó todos los lienzos ahí. Ahí estaban. Dicen que se asoman y ven los lienzos y ven el que tenía cubriendo la cara, lo ven aparte. O sea que no había manera de que estaban ahí puestos y se esfumó Jesús. No, los movieron del lugar y se los dejaron ahí en un ladito. Ahí se los vamos a poner. Yo creo que le dejó el Señor una notita ahí. Se los llevan a José de Arimatea, le dicen que gracias, que los iba a usar poquito, pero ya resucité, ya se los puede llevar. Los discípulos no creyeron, pero Jesús se los había advertido en Mateo 16, 21 al 23. Y póngale una marquita, no se va a ir ahí de Mateo porque vamos a leer enseguida otro versículo. Dice Mateo 16, del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No solamente era algo que Jesús planeaba, no solamente era algo que Jesús pensó que se iba a hacer, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Fíjate, no dice padecer, dice era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús se los había dicho, pero era necesario que esto sucediera. Y le dice a Pedro, Pedro, hazte para allá, ahorita no me sirves. Por eso le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué le dijo Satanás a Pedro? Porque lo que Pedro estaba diciendo estaba en contra del plan de Dios. Siempre Satanás va a tratar de frenar el plan de Dios para tu vida. A veces pensamos, es que Satanás quiere que yo pierda mi casa, Satanás quiere, lo primero que Satanás quiere que pierdas es tu fe. Es que no creas en Él, que pierdas el evangelio y tú vivas sin Dios. Ese es un triunfo para Satanás. Aunque tengas la mansión más grande de todo el país, para Satanás es un triunfo si no tienes fe. Eso es lo que él quería, por eso le dice el Señor a Pedro, aléjate, Satanás, porque no pones la mira, no le está diciendo la mirada, aunque yo lo leí mal. No estás poniendo la mirada, dice, no pones la mira. Es como un cazador que tiene su rifle y tiene su mira así encima. ¿Dónde pone la mira? ¿Dónde quiere que llegue la bala? Lo ve así hasta hacer. Ahí sí no sé mucho porque no me gustan las armas, pero hasta cierran el ojito así para ver por la mira y ver hasta dónde esté la presa que van a cazar para que la bala llegue hasta allá. Jesús le está diciendo, Pedro, recapacita, Pedro. Estás pensando en el momento, estás pensando en que yo no sufra, pero no estás viendo allá la vida eterna. Es necesario que esto suceda, Pedro, para que tú llegues a la vida eterna. No era para que Jesús llegara a la vida eterna. Jesús iba a llegar de todas maneras. Jesús dijo que Él es el camino al Padre, el único.
Ahí está para que no se nos olvide. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y queremos ir por el camino. Queremos ir por Jesús al Padre. Pues déjame decirte, aquí Jesús les dio también a los discípulos los requisitos para ir con Él. Ahí enseguida, donde acabamos de leer, ahora vamos a leer Mateo 16, vamos a leer 24 y 25. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Wow. Necesitamos morir a nosotros mismos. Jesús murió en la cruz por nosotros. Ya no necesita ser crucificado. No es necesario que nosotros seamos crucificados. Lo que necesitamos es morir a nosotros mismos. Él ya murió, Él ya fue crucificado, y por su muerte, por la crucifixión, es que Él pudo resucitar, llevar nuestros pecados, dejarlos en la cruz y luego ser levantado de los muertos por Dios para darnos redención y vida eterna. Ese es el rescate. Eso es lo que tienes que entender de la resurrección. Jesús no resucitó para ser declarado rey. Resucitó para que fuera completa la obra del Mesías. Él ya era rey. Él era rey, Él era Dios desde antes de nacer. Él existía desde el principio de los tiempos. Antes de la creación, Jesús ya estaba ahí. Así que ahora tenemos que entender lo que nos dijo Pablo en Gálatas 2:20. Pablo entendía muy bien quién era su Señor. Y dice Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo tomó su cruz y siguió a Jesús. Lo siguió, pero lo primero que hizo Pablo es que tomando su cruz, se negó a sí mismo. Y mira, Pablo era un judío, y era un judío ejemplo, modelo, judío de judíos, fariseo de fariseos, todo sabía de la ley. Pero cuando se enfrentó a Jesús, se dio cuenta que necesitaba morir. Pablo, yo creo que agradeció cuando Jesús apareció enfrente de él. Yo creo que Pablo agradeció no haber muerto. Nada más quedó ciego por unos días, pero no murió. Él necesitaba morir a sí mismo para que en la cruz muriera la ley que había en él y entonces fuera nacido de la fe. Así como dice, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y Pablo no dice, el cual me amará. Pablo no dice que lo va a amar en el último día. Dice, el cual me amó. Está hablando de algo que ya sucedió. Jesús ya lo había amado desde antes en la cruz. Ahí es donde nos expresa su amor. Y esa cruz es lo que tenemos que entender para que puedas apropiarte de ese amor de Dios y entender que sí, Jesús llevó nuestros pecados, los llevó en la cruz, pero si tú no pones tu confianza en Él, de nada sirve que Jesús los haya llevado a la cruz, porque tú sigues viviendo fuera de esa cruz. Tienes que vivir por medio del que murió en la cruz, morir a ti mismo y entender que para apropiarte de la vida eterna en Cristo, tienes que pasar por la cruz. Tienes que pasar por ahí y entender lo que Jesús hizo por ti, para que ahora tú puedas estar en la esperanza de la redención y de la vida eterna. No vivimos una vida sin esperanza. No vivimos un día a día
en el cual estoy completando los días. Vivimos un día a día lleno de esperanza, porque cada día que pasa es un día más cerca de nuestra redención. Y si fuera hoy, yo estaría feliz. No nomás por mí, por ustedes. Dicen que no hay varias interpretaciones de la Escritura. Y hay una de esas interpretaciones que dice que nos vamos a ver en el cielo y vamos a reconocer, pero sin conocimiento humano, sin tener sentimientos, sin tener dolor, sin decir, ay, mira quién está aquí, ay, qué bonito, sí llegó. Porque si eso fuera, entonces al final ibas a decir, ay, nanita, y los que no están, y entonces tendrías pesar, y en el cielo no va a haber pesar, va a haber puro gozo. Entonces yo creo que nos vamos a reconocer, pero sin el recuerdo del pasado que nos va a hacer extrañar a los que no están. Así es que será una alegría vernos juntos subiendo hacia la nube cuando está Cristo Jesús viniendo por nosotros. ¡Qué alegría! Esa es la esperanza en que vivimos. No tenemos una esperanza vacía, tenemos una esperanza verdadera. Tenemos una esperanza de vida eterna, pero completita y segura. Nos dieron anticipo. O sea, Jesús dijo, padezco, voy a la cruz, y una vez que haya muerto voy a resucitar y los espero allá. Y ahí está. Sí resucitó. Sabemos que sí murió, obviamente. Sí resucitó y allá está esperándonos. Necesitas entender la resurrección. Vamos a hablar otro poquito más las 2 siguientes semanas de la resurrección, para que entiendas que estamos en ese proceso de que Cristo murió, subió al cielo y nosotros estamos en camino, pero Él ya nos está esperando. Él ya está ahí listo, ya tiene las moradas preparadas para los que vamos a ir para allá. Ya está el cielo preparado así para que llegues enfrente y Jesús le diga al Padre, Padre, este es de los que me diste, este es de los que me entregaste y aquí está, no lo perdí, aquí te lo entrego, es justo, y pases al cielo. Te diga, bien hecho, siervo fiel. ¡Wow! ¿Amén? O nomás yo me emocioné. Perdónenme, pero sí me emociono. Y déjenme decirle algo. Me emocioné más porque este tema ha sido muy difícil toda esta semana. Muy difícil. Así es que creo que lo mejor que puede usted hacer es decirle a Dios, ¿qué me quieres decir con esto que acabo de oír? O sea, ¿cuál es mi parte? Ya pasó la Pascua, ya disfrutamos, ya celebró la semana pasada, hizo su carnita asada, lo que haya hecho. Ahora, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué significó la Pascua para mí? ¿Qué significa la resurrección? ¿Cómo tengo que vivirla? Porque ¿sabes qué? Para Jesús era tan importante decírselo a sus discípulos y que lo entendieran, porque era un asunto de vida o muerte. Porque si no entendían, se iban a quedar muertos en esta tierra. Y eso es lo mismo para nosotros. Si no entiendes lo que Dios quiere para tu vida, si no entiendes lo que la resurrección es para ti, si no entiendes lo que Dios te quiere hablar, es un asunto de vida o muerte también. Y no queremos que nadie se quede muerto. Al menos yo no. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, mi Señor, por este día. Gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí, Padre. Señor, ahora te pido que tu Espíritu Santo, Dios, les muestre a cada uno de ellos qué es lo que tú quieres hablar de esto a cada uno, Señor. Cada uno de ellos, Padre, tú lo creaste, ha sido diferente cada uno de ellos. Por eso es que tú lo tratas, Señor, de manera individual. Tú lo tratas, Señor, a cada uno conforme a lo que tú has hecho en la vida de cada uno, Padre. Habla a sus corazones.
Revélales qué es lo que tú quieres para ellos, Padre, y sea hecha completa la obra del Espíritu Santo en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.